Bueno, muy buenos días. Entonces, vamos a empezar la clase. Salúdenme, por favor. No se queden callados porque estamos interactuando en vivo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Muchos deseos de estudiar. Bueno, vamos a ver lo que se relaciona con el sistema renal, con los riñones, con la parte microscópica, para que esto nos quede de una vez bien visto, ¿no? Ya la última vez que hemos, como yo siempre digo, ¿no? Histología solamente se ve una vez en la vida. Si uno la repite, pues dos, pero digamos, es el tiempo. Todas las materias que ustedes ven durante la carrera, deben aprovechar el máximo de tiempo para eso. Bueno, el sistema renal, entonces, para empezar, está formado por las dos máquinas filtradoras, están una al lado de la otra, que son los riñones, ¿sí? Nosotros tenemos dos riñones, ¿no? Y estos dos riñones son necesarios, o sea que de pronto si uno le quitan un riñón para trasplantarse a la otra persona, le puede hacer falta. Entonces acá tenemos el corte de un riñón y un corte sagital. Me di la tarea de ponerle numeritos para que poderlos guiar también y que les quede a ustedes para estudiar. Algunos de estos dibujos se van a hacer según la guía que mandó el doctor Jaime, que aún no se hace presente en la sala. Se haga de cuenta que usted toma un riñón y este ejercicio de pronto lo pueden hacer este fin de semana. Compren un riñoncito de cerdo o de vaca no, porque son muy diferentes. Y lo parten por toda la mitad en un corte sagital, donde al separarlo pueden ver las pirámides, las papilas, algunas cosas de estas. Entonces, este es un corte sagital. Entonces, ahora estoy mirando el riñón por fuera, entonces el número 1 es la cápsula renal que cubre este órgano. Entonces, generalmente no tiene mesotelio, o sea, no tiene epitelio plano simple. Y como es una cápsula, está hecha de un tejido conectivo denso, apretado, regular, que le individualiza el riñón de los demás órganos. Eso es lo que hacen las cápsulas, nos separan, ¿cierto? Órganos de otros órganos. La cápsula hepática, está en la cápsula de los ganglios linfáticos, del vaso, etc. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de observación. Si ustedes miran de aquí hacia abajo todo esto, toda la parte de abajo, ¿qué diferencia le encuentran con si miran la parte de arriba? A ver, cualquiera que vea alguna diferencia. Es como más lisa ¿Cuál? la parte de abajo. Sí, yo le veo también que tiene como unos tubos, unas aberturas blanquitas, ¿cierto? Que no se ven como muy bien arriba. Arriba, ¿qué hay que no se ve abajo? Estamos mirando el poder de observación. Esto no es ninguna pregunta, ¿sí? Observen el número 2. El número 2, ¿cómo describiría usted esa estructura? Pues podemos ver que acá hay corpúsculos renales. Son esos aritos rodeados de ese halo blanco. Y acá no, mira, ¿cierto? Acá no hay esos. Entonces, lo primero que podemos decir es que el riñón se divide en dos partes. Una parte que tiene esos corpúsculos renales, así lo dijeron los primeros, que se llama la corteza renal, o sea, de aquí hacia arriba. ¿Sí? Todo esto es la corteza. Los corpúsculos, corpúsculos. Y más o menos del número por acá, de aquí hacia abajo, es la médula, todo esto. En la médula encontramos nosotros los túbulos colectores, que son estos grandes,
Y encontramos asas de Henle gruesas y delgadas que no las vemos en este aumento. La textura que tiene la médula, o sea, que aquí existe una línea llamada la línea córtico medular. Su nombre quiere decir así porque pues separa la corteza de la médula, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miremos ahora acá. Entre los corpúsculos están todos estos tubitos chirritos. Venga, hoy no es digestivo. Buenos días. El anterior grupo no se le dio digestivo, César. ¿Sí digestivo? Por eso. Por eso, chicos, muy buenas. ¿Su laboratorio no es de digestivo hoy? Sí, porque ellos acaban de entregar guía de cardiopulmonar y tienen que entregar guía de digestivo, César. Ah, bueno, entonces listo. O me estoy equivocando, muchachos. No, sí Daniela, creo que es digestivo porque nosotros vimos esófago y eso. por eso se me hace raro. ¿Tú tienes la presentación? No, César, yo acabo de llegar. Por La eso, que sino tú para que voy a buscar la presentación. Hay una cosa con respecto a eso que quiero hablar con los chicos. Ustedes, ay Dios mío, porque para irme yo para la facultad, yo estaba hablando con los muchachos, a ver, Daira Lorena y todos, no sé, pero no me contestaron, porque como no están yendo casi, Sí, muchachos, pues, porque yo, ¿usted quiere decir para porque darle la clase directamente desde teórica, su... teórica, para irme ahorita, lo que pasa es que también hay que guiarlos en esto, para ver qué es lo que tienen que hacer de dibujos y todo, como está la guía también. Esa es la situación. Sí, espérate, entonces estoy... A ver, yo voy a hacer otra cosa acá. Muchachos, no me respondieron. ¿Por qué no me responden? como dormidos. No, lo que pasa es que esa es la situación que hay. Van 2 o 3 estudiantes y pues si van a ir, yo voy. Pero hemos dicho con André y André me ha escrito que era mejor seguirlas todas virtuales, pero todas que decirle a todos los profesores. Esa es la situación. Porque pues realmente lo de presencialidad no pegó. Rafa, ¿usted dónde está ahorita? ¿En el centro de estudio o está en la casa? Rafa Rojas. Sí, es que Jaime, yo pienso que por lo menos bueno, en el caso por lo menos que yo di clases ayer a las 6 de la mañana, porque a las 7 tenían bioquímica, entonces seguían en No, la pero salón de bioquímica. ayer fuiste a la facultad César, por la Sí, tarde, a las de 11 a 1. no, ayer yo fui a la facultad, fue en la mañana que me tocó No, clase de pero física. la clase de estos muchachos de morfo No, yo general, la di por esto, por Zoom. sí, por Zoom. Es mejor por el sonido y por todo eso, y porque no van. Entonces, yo pienso que usted puede llegar a ese acuerdo, pues luego no tienen clase continuamente, ¿no? Entonces, eso sí, ya pues, a mí me parece que es mejor por Zoom. El sonido es mejor y en realidad si uno no utiliza el tablero. Ahora, me dicen ellos que el tablero se ve chiquitico, entonces que lo que usted escribe ahí no se ve como grande. Hagámosle, a ver, y yo decido a ver qué voy a hacer por ahí. Hagámosle, César, Bueno, porque no me... sí, vamos a hacer eso entonces. Entonces, vamos a empezar con el sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y la cavidad oral. Vamos a centrar más en el tubo digestivo y en las glándulas que conforman este sistema que es importantísimo porque es el sistema de asimilar los nutrientes y que nos mantiene con vida, supervivencia continuamente. Entonces, como lo vemos acá, hemos cortado parte de ese
tubo digestivo. ¿Qué es el tubo digestivo? Es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. el Agrandémosla, recto. César, agrandémosla para que ellas vean mejor. Sí, estoy haciendo eso. Pero observan acá las diferentes capas. Aquí sería, estaba hablando de que el tubo digestivo es todo eso y no tiene ninguna escapatoria por ningún lado para irse. Es un túnel grande. La cavidad oral le aporta al tubo digestivo el bolo alimenticio que se deglute. Cuando se deglute el bolo alimenticio, baja al esófago. Demora un tiempo en el estómago mientras se procesan las proteínas. Sigue al intestino delgado para la absorción, que son como 5 o 6 metros de intestino delgado. Llega al colon, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, canal anal, y ahí termina el tubo digestivo en el esfínter anal, donde se eliminan los residuos que no han sido absorbidos o que no son absorbibles, por lo menos como los vegetales, la celulosa, todo eso, más que todo fibra. ¿Qué partes tiene el tubo digestivo? Entonces tiene primero, vamos a ver el esófago de una vez. Siempre tiene una mucosa que está formada por 3 partes, una submucosa, y una muscular y una adventicia. Aquí estamos viendo la mucosa, la submucosa y la muscular. Entonces, ¿qué forma la mucosa? La mucosa la forma siempre en el tubo digestivo, un epitelio. Lo que hay debajo del epitelio, entonces vamos a tratar de agrandar acá. Observen ustedes la mucosa, entonces el epitelio, esta es la luz, el epitelio formado por múltiples capas de células, mire, 1, 2, 3, 4, voy a contar hasta 40 capas de células, entonces un epitelio en estratos, estratificado plano, las últimas células son planas, estratificado plano sin queratina o no queratinizado. Ese epitelio forma la mucosa. Es ese mismo que estamos viendo nosotros acá, ¿cierto? Que estamos observando acá. ¿No? Observamos también nosotros la lámina propia que queda debajo del epitelio, inmediatamente debajo. Entonces, este es el epitelio. Este tejido que está acá, es la lámina propia. Está formado por tejido conectivo laxo y tiene células de defensa, células como macrófagos, como plasmocitos que producen anticuerpos, linfocitos. Cualquier disrupción quiere decir separación del epitelio, cualquier quiebre del epitelio que permita entrar bacterias, entonces acá están estas células de defensa siempre en el tubo digestivo, en la lámina propia. Les vuelvo y les recuerdo la lámina propia así como algo grande, ¿cierto? Acá, el epitelio y la lámina propia, todo eso. Y luego vemos un color rojizo de fibras que vienen del fondo de la pantalla de su computadora. Allá del fondo vienen y usted llega y las corta así y las ve de frente. Entonces son fibras que van bajando longitudinalmente por el tubo esofágico. Se llama la muscular de la mucosa, todo esto. Entonces podemos hablar de que el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa forman la mucosa del esófago, ¿cierto? Sí, que recordemos las fibras de la muscular de la mucosa, que aunque no se ven ahí, ellas también tienen una disposición en forma circular y longitudinal, como lo hablábamos en la clase anterior. ¿Se acuerda, César? Sí, ellas tienen al mirarlas, algunas de estas fibras ustedes ven que están como en disposición longitudinal y otras en transversal. Son 2 capitas también. Y las que están aquí hacia el lado del epitelio a veces sacan prolongaciones, no acá, sino en el estómago y en el intestino, hacia el epitelio para retraerlo o para relajarlo. Entonces, César, longitudinal y circular. Usted me habló de transversal sí. ahora. No, digo longitudinal y circular, sino que este es un corte transversal del esófago. Entonces, las longitudinales quedan cortadas como puntos, porque vienen de arriba a abajo, ¿cierto? Y las circulares llevan la misma forma como estas que están. Las circulares siempre son internas y las longitudinales son más externas. No es que se vean bien, esperemos verlas bien en la muscular de la mucosa.
¿no? Que se considera la muscular interna. Pero en la muscular que está fuera del tubo digestivo, que llamamos muscular externa, esa sí tiene dos capas bien definidas y las vamos a ver posteriormente. Entonces, hablando de lo que estábamos diciendo, ahí observamos el tubo digestivo con su primera capa, que es la mucosa. En este caso, el epitelio certificado plano, no queratinizado. La lámina propia, que es el colchón que le sirve al epitelio, que lo nutre porque tiene vasitos sanguíneos. Y la muscular de la mucosa, esto rojizo que está hacia la parte externa, que mueve la mucosa también con sus fibras musculares lisas. Tiene la capacidad de que la mucosa se mueva para causar desplazamiento también del bolo alimenticio o de los alimentos en algo que se llama el peristaltismo. Los movimientos del tubo digestivo son movimientos peristálticos, que son dados por el parasimpático, y por el simpático pues conectan el tubo digestivo por su propio sistema, que se llama el sistema autónomo entérico, ¿no? Tiene dos plexos, un plexo interno y otro externo, pero ahora hablamos de ello. Debajo de la mucosa, cuando la mucosa tiene una escoriación, una lesión o algo, y desaparece el epitelio, con algo de lámina propia, entonces al mirar uno el esófago, dice que el esófago tiene una úlcera. Entonces la definición de úlcera es pérdida del epitelio y de la lámina propia. Y si es más profunda, pues va a perderse la muscular de la mucosa. Y si es más profunda, pues podemos llegar hasta el músculo, ¿sí? Eso, hasta que se perfora el tubo digestivo. Esta perforación del tubo digestivo la vemos sobre todo en estómago. El estómago se puede perforar por una úlcera, pasar todas las capas y caer al espacio peritoneal, que es un espacio estéril, que está entre las hojas cerosas del peritoneo, como el doctor Jaime César, lo ha expresado muchas veces. César, una cosa, estos chinos, vuelvo yo al mismo que creo que ya les he explicado en este grupo como 3 veces, pero sobre todo porque tengo estudiantes ahí en enfermería, que para mí es importante. Aquí en esta forma, aquí en este sitio donde yo estoy pintando, está la membrana basal. Esa membrana basal, obviamente cuando empiezan, lo que el doctor Blanco empieza a cambiar este epitelio, y este epitelio, las células de él se empiezan a convertir en células extrañas, son células que no son normales, empiezan a migrar hacia lo que se denomina un carcinoma, que cuando está localizado por encima, en ese epitelio se llama un carcinoma in situ, ¿cierto? Pero cuando rebasa, esa lámina basal se torna en un carcinoma que denominamos infiltrante. Y lo que el doctor Blanco les dice y les ha dicho todo este tiempo, los epitelios, recuerde que son avasculares. Ellos se nutren por los vasos que hay en esta lámina propia. La lámina propia, toda esta zona tiene muchos vasos. Esos vasos sanguíneos son los que le dan la nutrición al epitelio. Hay también muchos vasos linfáticos. Entonces, esas células que ya les llevé y les dije que están infiltrando, han rebasado esa membrana basal, van a coger estructuras vasculares o linfáticas y por ellas van a viajar. Para el caso del tracto gastrointestinal, ya les he enseñado yo hasta la saciedad que hay ahí una vena que se llama la vena porta, ¿cierto? Esa vena porta está sacando su sangre hacia las venas hepáticas y algunos textos todavía mencionan como suprahepáticas por su localización, que ya les mostré dónde están, y ellas llegan a la vena cava inferior, que llega al atrio del lado derecho, y ahí obviamente eso era lo que quería aportarles y recordarles, por favor, lo que es in situ. Daniela, tú tienes que irte ya sabiendo eso de acá. Doctor Blanco, siga con su tenis. Ajá. Acá estamos señalando con número para que ustedes se acuerden la luz, el epitelio. Quiero destacar que el número 3 me va a destacar que el epitelio tiene una capa de células basales. Y dicha capa de células basales son las células madres que regeneran el epitelio. En cuestión de 15, 20 días, este epitelio ha desaparecido totalmente y hay uno nuevo. Entonces, lo que hablaba el doctor son células que tienen muchas mitosis y por lo tanto se pueden volver cancerosas.
Los cánceres de los epitelios se llaman carcinomas y los cánceres de las glándulas que debajo de los epitelios se llaman adenocarcinomas. La palabra adeno, de origen glandular, y epitelial carcinoma. No se los olvide porque lo van a ver mucho en su trayectoria, en su carrera, ¿sí? La segunda capa que queda debajo de la mucosa es esta capa clara, que vemos nosotros acá. En ella vemos un conducto excretor, se llama así, es un conducto que va a transportar secreciones arriba del epitelio, ahorita lo vemos, acá hay otro. Este que parece como un tenis, usted lo ve y dice aquí, ¿no? Tienes aquí, vean, la punta y todo. Falta ponerle aquí Adidas. Entonces, eso también es un conducto excretor, ¿cierto? Esto es un conducto excretor, conducto excretor. ¿Y a quién le van a excretar? A esta glándula que está acá. Entonces se llama las glándulas esofágicas. Entonces, la submucosa está hecha de tejido conectivo denso irregular, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene bastante glicosaminoglicanos porque es una capa con bastante agua, resistente. Y inmersa en esta capa submucosa se encuentran las glándulas esofágicas, que son glándulas tubulares simples ramificadas de secreción mucosa. Miremoslas un poco más grandes, ¿cierto? Miremoslas acá. Entonces estamos viendo el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa que forman la mucosa. Y aquí están las glándulas, todo este grupito. Entonces, ¿cómo producen estas células? Las células producen un material mucoso que lo mandan aquí al centro, que no se ve casi. Y ese material mucoso se canaliza por una serie de túbulos, los que yo les estaba hablando a ustedes antes, los conductos excretores que están acá, que canalizan por acá, y van a la superficie y untan el epitelio de un moco. Ese moco tiene sustancias antibactericidas como las sulfomucinas y las cialomucinas y otras, mucinas, pero su función principal no tiene nada que ver con la digestión ni nada que esto, porque las sulfomucinas son protectores antimicrobianos. Digamos que la función de ese moco en el esófago, ¿cuál sería? ¿No? Entonces, por lo menos yo le pregunto a Byron, ¿sí? Si Byron está ahí, Byron Arciniegas, ¿qué piensa usted que haría ese moco en la superficie del esófago? ¿Cuál es la función del esófago? ¿Sí? Ese moco lo que estaría haciendo es recubrir pues en el esófago como tal lo recubre. Sí, pero ¿qué parte del esófago? ¿Qué capa? Estamos hablando de 4 capas del intestino, ¿sí? Mucosa, submucosa, muscular y viscerosa. Entonces lo recubre acá el epitelio, ¿ve? ¿Sí? Y si eso está con moco, ¿eso para qué le sirve? También para facilitar que baje el bolo alimenticio, podría ser. Muy bien, eso sí. Ese moco hace que no se vayan a sufrir trauma las células. Las células se desprenden, pero muy poquitas. A medida que uno come, se desprenden células superficiales. Y cuando uno ya está en reposo y todo, hay mitosis. Entonces se recuperan. Entonces esa es la función del epitelio. ¿Qué diferencia para usted mismo que está como activo encuentra usted entre el epitelio del esófago y la mucosa del esófago? ¿Qué diferencias hay? O alguien que le quiera ayudar. Epitelio y mucosa, César. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el epitelio del esófago y la mucosa del esófago? Una pregunta ahí como rara, ¿no? No, pues que el epitelio es el epitelio, ¿sí? Y la mucosa es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Esas 3 cosas es la mucosa, ¿sí? Entonces, no, porque es que a veces piensan que el epitelio es la sola mucosa, ¿no? Entonces, estamos en la submucosa y estábamos viendo las glándulas, ¿no? Hay una cosa también que ellos tienen que saber acá, que en el esófago, nosotros también vamos a tener, y lo hablábamos con el otro grupo, también en la lámina propia van a haber glándulas. En la parte, glándulas que son también esofágicas, y en la región del cardias también van a haber, y ahorita las vamos a ver con más detalle, esas glándulas. Esta transparencia que ustedes están viendo que el doctor Blanco les está colocando, nosotros las colocamos en la guía para que ustedes le coloquen los nombres.
esa les quedó ya ahí. Entonces, sencillamente, pues ya con lo que nosotros vemos, ustedes ya son capaces así de decir que hay un epitelio plano estratificado no queratinizado, un epitelio de tipo mucoso. Ahí está la lámina propia y la circular de la mucosa, lo que estamos diciendo. El doctor ya les mostró las glándulas submucosas, que las está mostrando ahí él, que son las blanquitas, esas que están viendo ahí, que son TAT de predominio, más que todo mucoso, lo que él les estaba planteando. Toda esa zona que él le está mostrando ahí es la submucosa. Y hacia las 5 ya empezamos a ver la primera capa de músculo que los textos y el doctor Blanco dicen que son músculo estriado esquelético. La primera capa, que es una capa circular interna. Entonces yo les digo, la circular interna es como decir esto, porque hay una longitudinal que es externa, es como si habláramos de Chile. Yo les enseño esto en la parte de uréter, les hablo de liche, pero aquí les hablo de Chile. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden, porque hay una circular que queremos que recuerden, porque Chile, yo le escribí solamente a un estudiante y no quiero para todos. Cuando hablo de Chile, hablo de una circular interna y una longitudinal, una capa longitudinal que es externa. Es así. Bueno, Entonces, para que lo tengan ustedes muy presentes en lo que van a cuando vayan a hacer la guía. ellos van a hacer este dibujo, Sí, señor, ese dibujo lo tienen allá ellos en la guía, César. Entonces, solamente le voy a poner los números para que se guíen. Sí. Entonces, ustedes deben buscar. Es un corte transversal de esófago. Entonces, según ya lo que nosotros les pusimos y que lo hicimos claramente, ustedes tienen la capacidad de localizar y decir qué número corresponde a cada una de esas estructuras que estamos viendo. Les quedaría como para investigar esta estructura que es, ya la vimos en el sistema cardiovascular, esto que es como una arteria en corte longitudinal. Y esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Acá estamos nosotros observando y colocamos los números de una vez para que haya una guía sobre... Esa sí la tienen que dibujar, César. ¿La anterior no? La anterior era los nombres, colocar los nombres. Ah, bueno, sí. Este es un corte transversal de la unión gastroesofágica. Entonces usted tiene que ahí decir las estructuras más importantes. Ahí sí tiene que colocar los nombres, tiene que dibujarla. Lo que el doctor les va a decir ahí es lo que va a quedar en ese dibujo que ustedes tienen que hacer, que es una lámina de hematocina docina 40. Sí, acá estamos viendo la parte interna del tubo digestivo donde el esófago se une con el estómago, ese número 2. Si ustedes observan ese número 2 acá, se llama la línea Z. Se le han dado el nombre porque tiene forma de zigzag y rodea todo el esófago en la parte que lo separa con el estómago. De tal manera que en ese punto hay un cambio súbito del epitelio, o sea, de un epitelio pasamos a otro inmediatamente. Y esa es la línea Z. Entonces, pues, estamos hablando del esófago. El esófago, véanlo acá, viene... Yo les digo a ustedes que es un corte longitudinal. Aquí fue que se dobló, ¿sí? Esto debería estar para allá. Haga de cuenta que usted se metió en la boca, llegó hasta el istmo de la fauces y se botó por el esófago. Entonces, se desliza por el epitelio, vea. Va esófago abajo. No, viene por acá, va esófago abajo. Aquí como es. Y acá en este punto, sí, se acabó el esófago. Y entra al estómago. Y empieza a rodar por el estómago. Entonces, esa sería la línea Z. ¿Qué podemos ver nosotros? Que en la línea Z, esto que se ve muy tenue acá, el epitelio cambia a un epitelio cilíndrico simple. O sea, el epitelio del esófago, que es estratificado plano no queratinizado. O sea, esta es la lámina propia. Miremos el esófago. Vean, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Eso es el esófago, lo que estábamos viendo. Pero esto es un corte longitudinal.
Ya, aquí lo vemos también, la lámina propia se amplía en este sitio y aparece, el epitelio sigue, para no confundirlos, y en el número 2 el epitelio cambia a un epitelio, que será, yo leí aquí el número 3, porque es este mismo. Este epitelio cambia el panorama. Entonces, es un epitelio cilíndrico simple que se invagina. Aquí el epitelio se va y hace un hueco sobre la lámina propia y vuelve y sale. Acá hace lo mismo. Acá viene el epitelio y se invagina. Entonces, el número 4 se llaman las fositas gástricas. O sea, si usted fuera caminando por el estómago, vería unos lugares por donde puede caminar, pero vería unos agujeros como de 1 metro de diámetro y usted podría meterse ahí. Se llaman las fositas gástricas. ¿Y qué tienen las fositas gástricas? Células cilíndricas también. Epitelio cilíndrico simple. Entonces, epitelio cilíndrico simple, epitelio del estómago. Ese epitelio luego, pues, ahorita lo vamos a ampliar para verlo mejor, pero este sería la vista panorámica. Uno diría, ¿hasta dónde llega la lámina propia? Aquí estamos hablando del epitelio, esto es la lámina propia. La lámina propia, mire, llega hasta la muscular de la mucosa. Entonces, la muscular de la mucosa viene por acá, que es el número 7, da la vuelta y se devuelve por acá. Esta es la muscular de la mucosa. Entonces, según lo que hemos dicho, el número 8, ¿qué sería? Las glándulas submucosas. No, porque aquí no hay glándulas porque no estamos mostrando paquetes, no, sino, ¿qué capa sería la 8? Bueno, usted como que medio lo dijo, ¿no? Submucosa. La submucosa. ¿Qué referencia toma usted para estar seguro que es la submucosa? ¿La submucosa queda debajo de qué? ¿De qué capita? De la muscular de la mucosa. Claro, de la muscular de la mucosa. Mire, esta es la muscular de la mucosa. Todo lo que queda debajo de la muscular de la mucosa, acá, es la submucosa. Ahí vemos vasos, nervios, y es muy celular. Tiene también células de defensa y células y vasos linfáticos, sobre todo en el intestino, para drenar más. Entonces, todo esto es lámina propia. Y tal como lo decía Jaime, acá debajo de la línea Z, aquí en el cardia, vemos estas glandulitas que están en la lámina propia, no en la submucosa. La lámina propia, se llaman las glándulas cardiales, que parece que no tienen otras funciones. Tienen algunas células parietales, productoras de ácido, pero parece que son glándulas gástricas atrofiadas que quedaron ahí en ese sitio y pues su función no es tan relevante. Relevante es tan importante, ¿no? Entonces acá tenemos este punto y todo esto es lámina propia. Entonces las glándulas cardiales, estas que están acá en la lámina propia. Miremos por este lado, lámina propia, y observamos que ya cuando entramos al estómago, en las fositas gástricas, que son estas, y el epitelio que estábamos hablando, hacia abajo de la lámina propia empiezan a formarse ya unas glándulas más grandes. Esas glándulas son las glándulas gástricas. Y aquí está la muscular de la mucosa. Las glándulas gástricas, pregunta, ¿son mucosas porque están en la mucosa o porque producen líquido mucoso? Una pregunta está como muy rebuscada, ¿sí? Lo que quiero decir es que las glándulas gástricas están en la mucosa, porque están en la lámina propia, ¿sí? Yo puedo decir, las glándulas gástricas son de la mucosa, pero no son mucosas porque producen ácido, producen pectina y producen otras sustancias, ¿no? Y así podemos ver nosotros todo lo que tenemos que entender de esto. Entonces, vuelvo y lo repaso. Aquí sería la luz en la parte interior. El esófago fue que se dobló por acá, pero esto debería ser derecho. Entonces acá en este punto termina el epitelio del esófago, tenemos la línea Z, tenemos las glándulas cardiales que son glándulas gástricas atrofiadas. Tenemos el 4 que es la fosita gástrica y el borde que lo señalo aquí es el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, porque el epitelio la única función que tiene es producir moco para proteger la superficie del estómago o la mucosa del ácido.
Entonces, el moco es lo mejor para proteger, ¿cierto? Tenemos acá, podemos hablar de las glándulas gástricas, el 6 estarían formándose, el 7 la muscular de la mucosa y el 8 la submucosa. El epitelio del esófago es un epitelio estratificado, el epitelio del estómago es un epitelio simple. ¿Qué diferencia hay entre un epitelio estratificado y simple? El epitelio estratificado tiene varias capas de células una encima de otra. El epitelio simple tiene una sola capa. Esto para recordar algo de la histología clásica. César, yo quiero comentarle algo a los muchachos para hacer una unión entre lo que yo les he hablado a ellos con esto que estamos aquí viendo el día de hoy. ¿Cierto? Muchachos, el doctor Blanco ya les dijo que hay una mucosa, hay una submucosa, hay ahí las neuronas del plexo submucoso. Luego nosotros les alcanzamos a mostrar lo que es la capa muscular que el doctor Blanco comenta que es la capa muscular externa. Esa capa muscular externa yo le dije que había una parte que era circular, que era interna, tiene una disposición circular interna y una disposición longitudinal externa. En clase, yo les comenté que en el tercio superior de ese esófago, el músculo que tienen esas capas es esquelético. En esta región que el doctor Blanco les está mostrando aquí, en ese tercio inferior, el músculo es liso. Recuerden eso. Y en la mitad hay una mezcla entre el estriado y el liso. Entonces, quiero que recuerden eso que yo les estoy diciendo. Aparte de eso, recuerden una cosa. Yo les enseñé y les dije hasta la saciedad que la tráquea está en comunicación con el esófago a través de una adventicia. Esa es la última capita de él, la parte más externa, que es la parte de la adventicia. Cuando llegamos nosotros aquí a la parte del estómago, en esa unión cardioesofágica, fíjense que ya el epitelio ha cambiado de ese epitelio que es epitelio plano estratificado no queratinizado o le dicen epitelio mucoso, así siempre con estas invaginaciones que el doctor Blanco les da el nombre de fosita, fosetas, algunos dicen que son criptas o foveolas, que están aquí en esa región que es la región del cardias. Ahí, en esa región, aquí hay una parte muy importante que es a lo que me quiero referir, que es lo que un muchacho me estaba preguntando. Las personas se duermen, se echan su siesta después del almuercito. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden lo que les enseñé. No hay un verdadero esfínter, no hay un músculo como el píloro. Hay en la parte del píloro para con el duodeno, no hay un músculo verdaderamente que se contraiga. Aquí hay esbozos de ellos. Y recuerden lo que les dije. Quien ayuda a frenar esa regurgitación del alimento es un esfínter fisiológico que se da principalmente por el diafragma, ¿cierto? Recuerden los hiatos 8, 10, 12, lo que les dije, que tienen la tarea. Entonces, ¿qué ocurre? La persona se acuesta y fíjense que los epitelios aquí chinos lo estamos viendo, son epitelios diferentes. El epitelio del esófago no está acostumbrado a tener ácido. Y por eso es que el epitelio empieza a cambiar, empieza a destruirse, empieza a formarse lo que denominamos esofagitis. Entonces, hay unas esofagitis por reflujo, la persona sufre de pirosis, tengo hace días, se me devuelve como algo quemante, siento como un ardor en la boca del estómago. Eso es a eso se refiere la persona con esos cambios que ocurren en ese epitelio que no está acostumbrado, ese epitelio mucoso, no está acostumbrado a tener este tipo de sustancias en contacto con él. Listo, esto era. ¿Le quedó claro, Duan? Duan, ¿queda claro todo, Chino? Sí, profe, gracias. Listo, no, ni más faltaba. Pues claro, no canta un gallo. Mira, entonces, ¿hay alguna duda acerca de esta microfotografía? Que es la que van a dibujar. Bueno, entonces vamos a continuar.
Acá están los nombres de lo que ustedes tienen que localizar y tienen que saber qué es y para qué sirve y por qué está ahí, por qué lo hizo mi Dios. En esta parte estamos viendo entonces ya mejor las fositas gástricas. Entonces, las fositas gástricas con epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Todo este es el epitelio, todo, ¿cierto? Entonces, mire, la Entonces, célula esos cilíndrica. blanquitos, entonces, doctor, ¿esos blanquitos son las células caliciformes? ¿Qué dicen? No, ¿Sí, son doctor? células, son células mucosecretoras y como están llenas de moco, a veces se asemejan a las caliciformes. En el estómago no hay células caliciformes. Eso es Si hay una cosa. células si hay células caliciformes en el estómago, eso no es normal. O sea, ya no. Es una cosa importante ahí. Esto, hice la pregunta por joder, porque también le dicen en el otro grupo. Hay una parte clave ahí, porque nosotros las vemos blanquitas. Recuérdense que nosotros en el epitelio respiratorio fuimos enfáticos en eso. Eso blanco que ven ahí, el doctor César y yo en clase, en las clases teóricas mías de anatomía, de ese dicho, eso blanquito, si lo ven ahí, son células caliciformes. Y aún ustedes en la guía que hicieron las tuvieron que colocar. Entonces uno que ve ahí eso blanco sería un epitelio cilíndrico con células caliciformes, podría uno llamarlo, que es lo que yo decía en la anterior clase. Entonces el doctor Blanco nos está diciendo que no nos confundamos, que no nos confundamos. Ahí no hay células caliciformes, que fue la guía que acabaron de ustedes de hacer. Sí, por lo menos a veces el epitelio, cuando el epitelio del estómago, cuando el ácido se va hacia el esófago, el epitelio del esófago tiene la capacidad para no dejarse dañar de convertirse en epitelio como el del estómago. ¿Sí? Eso se llama metaplasia. De tal manera que se defiende el esófago de esa manera porque el ácido termina destruyéndolo, perforándolo. Se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, con el tiempo, puede llevar al cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, acá estamos viendo todo esto epitelio cilíndrico mucosecretor. Des en cuenta que la existencia de las fositas gástricas aumenta el número de células mucosecretoras. Hay fositas gástricas más pequeñas acá y hay fositas gástricas más grandes en esta parte. Acá. ¿Qué queda abajo de los epitelios? Siempre lo hemos dicho, queda lámina propia. Todo esto es lámina propia y estas son las glándulas cardiales, las que yo les estaba nombrando. ¿No? Pues ya no tiene como actividad directa en la digestión en el estómago. Aquí vemos la muscular de la mucosa. Entonces estamos viendo muscular de la mucosa, lámina propia en el cardias, el epitelio muco. Este epitelio siempre hay que llamarlo epitelio cilíndrico simple mucosecretor, como su nombre de pila, ¿no? La lámina propia en esta parte, y por aquí puede haber músculo liso que venga de la muscular de la mucosa, de lo que hablábamos con Jaime, ¿no? Que el músculo liso, mire, estas fibritas son de músculo liso. Retrae la mucosa o la relaja para cuando hay movimientos, ¿no? Cuando se está haciendo la digestión en el estómago, que es la digestión de las proteínas, que sencillamente pasan a péptidos. Bueno, entonces esto es como una ampliación de lo que estábamos hablando ahí, en esa parte. ¿Por qué no pueden ser fúndicas? O sea, las glándulas ahí usted me está diciendo que son glándulas más que todo hacia arriba, hacia la unión gastroesofágica, ¿cierto? Sí, ahorita te voy a mostrar las fúndicas que son mucho más largas y la distancia que hay de las fositas gástricas a la muscular de la mucosa es aún mayor. Fondo fúndicas, porque están en el fondo y en el, Sí. ¿no? Yo les enseñé las partes a ellos del intestino, del estómago. Y estoy cansado ya y me he empezado el día y todo lo que tengo que hacer. Bonita la joda, ¿cómo me ve ahí clarita? Mortal para el pecho, ¿no? Bueno, háganle. Bueno, la superficie del estómago lo estamos ampliando acá y estamos viendo las células cilíndricas. Entonces, usted sabe que la célula es la unidad funcional y estructural de la vida. Cada célula de estas es un ser vivo individual, pero son cilíndricas, son células, una aquí, otra al ladito, esta es vecina de esta, ¿cierto? Y llegan a una membrana basal. Es una sola capa de células cilíndricas que producen moco. Si usted las tiñe con la coloración de Pars, sheets, ácido periódico, se vuelven como las células caliciformes del
intestino porque tienen moco, o sea, de un color rojo, magenta que llaman, porque esa es la coloración de paz para detectar carbohidratos. Y aquí vemos la fosita gástrica. A veces vemos esto, un aro así como esto. Es una fosita gástrica cortada transversalmente. Entonces, estas serían las células cilíndricas. Esta sería la luz de la fosita gástrica. Miren, los núcleos de las células cilíndricas siempre están en la parte baja de la célula, como acá. Entonces, quiere decir que los núcleos están muy ordenados en la parte del polo basal, los núcleos están polarizados. Si yo los viese desordenados, grandes o en la parte de arriba, podría decir que la célula está cancerífera, que está mala, que está neoplásica. Y eso es lo que hacen los patólogos, ¿no? La histología es lo normal y la patología es para conocer lo normal para saber que reconocer lo anormal, en otras palabras. Esa sería la parte superior del estómago. Señalamos ahí con algunos números, por lo menos con el número 7 estamos señalando una célula PUT que está metida ahí como en el epitelio. Pueden estar ahí el sistema neuroendocrino difuso. Si la célula PUT está debajo de las otras, se dice que es cerrada, pero si la célula PUT mira la superficie de la luz del estómago, es una célula PUT abierta, ¿cierto? Está cerrada, aquí vemos otra. No es usual verla en los epitelios, pero nosotros la vemos. Sí, no la vemos en las partes más profundas. Lo que yo les dije ahí está localizado con números. Y aquí se los dejo para que lo estudien. Vamos a la parte profunda. En la parte profunda nosotros podemos observar esta panorámica. O sea, las fositas gástricas estarían acá arriba y el epitelio. Entonces ya entramos a la lámina propia y ahí sí vemos las glándulas fúndicas. Son tubulares y en sus paredes tienen células. Entonces, como les decía al otro grupo, primer tipo de células que ustedes pueden ver ahí con la observación. Huevos fritos. ¿Dónde ven huevos fritos? Observen, ¿sí? Me estuviera mirándolo desde arriba, ¿sí? A ver, ¿en qué lado señalo? ¿A qué horas del reloj? ¿A las 12, a la 1, a las 6? Pues si no quieren participar, pues tocará entonces que... A ver, Francisco Javier, ¿dónde ve huevos fritos? Como hacia las 10, profesor. Las 10 son por acá en esto. ¿Por acá? Más abajo. Ahí hay uno. Y más, creo que hacia adentro, César. Hacia las 9, dice Manuel Jerez. Ahí es. Hacia las 9. Esa sí, de bajito. Esta es una hacia las 10. Y al que le guste Bueno, comer, no están viendo bien. y al que le guste comerse 2 huevos al desayuno, mire, aquí hay 2. Por eso creo que esos eran los que Francisco estaba diciendo. Entonces ya usted fácilmente lo localiza. Mire, aquí hay otro. Aquí ya hay otros. Bueno, esas son las células parietales productoras del factor intrínseco y del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico viene en una concentración de 0,1 normal. Bastante ácido, ¿cierto? Y ese ácido, observe la ubicación de las células parietales productoras de ácido. Están hacia la parte superior. Nosotros le hacíamos la pregunta al otro grupo, ¿sí? ¿Por qué las células osínticas, que también se llaman así, las células osínticas o principales, productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco, se encuentran hacia la parte de arriba y no las vemos hacia la parte más profunda de la lámina propia? Porque la muscular de la mucosa que hay aquí más abajo, no la vemos. Vemos que las glándulas están inmersas en la lámina propia. Bueno, el segundo tipo de células son las células que no son rojas, así como huevos fritos, sino que tienden a ser basófilas. Aquí le falta un poco de color y se encuentran más hacia la parte profunda de la glándula. Esta es la luz de la glándula, aquí estamos bajando. Por acá, estas que están acá, estas se llaman las células principales, porque son las que más se encuentran en la glándula. O sea, son más numerosas. Y la palabra principal viene también, me producen pecinógeno, P con P, ¿sí? Pecinógeno. Claro que las parietales también empiezan con P, ¿no? Entonces, principales producen pecinógeno, que es una enzima inactiva.
Si el pepsinógeno se activa dentro de la glándula, digiere la lámina propia y se digiere a sí mismo, se destruye. Porque la pepsina destruye las proteínas. Entonces él va en forma inactiva. Y a medida que pasa por encima y toca el ácido en la superficie del estómago, se convierte en pepsina y la pepsina desintegra las proteínas en péptidos. Una proteína por lo menos como la albúmina que pesa 760 Daltons, la va a partir en 20 o 30 proteínas de 10 o 15 aminoácidos. Y acuérdense que estos péptidos ya los desintegra los jugos pancreáticos. Las enzimas pancreáticas ya desintegran esto a los ladrillos de las proteínas, que son los aminoácidos. Y de esta manera se pueden absorber en el intestino. Las células principales también producen lipasa gástrica, que tiene, pues, su función es mínima en el estómago, pero es otra de sus producciones. Y al fondo de la glándula gástrica estaría la muscular de la mucosa, porque esta es la mucosa gástrica. ¿Qué otra cosa estamos viendo por acá? Es que la muscular de la mucosa salen estas fibras musculares lisas. Que vemos por acá, mire, es un músculo liso que se adentra sobre la lámina propia y que de alguna manera, pues, mueve la mucosa, ¿no? Como lo que relaciona la mucosa, los pliegues de la mucosa, esta parte. Manejado por el plexo submucoso o el plexo interno, plexo no mientérico, ¿no? Plexo del sistema nervioso autónomo interno que está en la submucosa. Submucosa. Sí. Entonces, ese que está en la submucosa mueve la muscular de la mucosa, que es músculo liso. Y el otro que vamos a hablar, que está entre las musculares, mueve las musculares. Interviene también en las secreciones, ¿no? Porque las secreciones también tienen que ver con la parte digestiva, con la parte psíquica y con... César, yo no estoy muy seguro de lo que le acabo de decir, de ese submucoso moviendo las fibras de la muscular de la mucosa. Ahí sí como que yo respondí por la vecindad, pero yo creo que hasta pronto sí lo podría hacer, sí. Yo les reviso eso, yo les reviso eso. No, él tiene, o sea, tiene parte en los dos, pero es el que mueve la muscular de la mucosa, porque es músculo Listo, liso, usted lo ¿no? leyó ya, yo ahorita lo leí por vecindad y fue fácil para mí hacer esa sinapsis, No, y es pero que la razón de las fibras musculares lisas, entonces, eso sería. Ahora, hacia la parte baja de la glándula encontramos estas células pequeñitas rodeadas de un halo. Estas que están acá, estas de acá. Esas células son del sistema neuroendocrino difuso, que le da el nombre de SNET, SNE de mayúsculas, ¿no? Entonces, producen hormonas. Yo le podría decir, para que las células parietales que están acá produzcan hormonas, se necesita que sean estimuladas sus receptores para que produzcan ácido clorhídrico. Entonces, las células SNE que están aquí, por lo menos estas, por decir algo, producen gastrina. La gastrina viaja por sangre y estimula las células parietales para que produzcan ácido. Células SNE que producen histamina también estimulan la producción de ácido. Células SNE que producen secretina o colecistocinina estimulan la producción de las células principales para producir pepsinógeno. Entonces, todo eso está coordinado, ¿no? Desde la parte psíquica de la digestión, la parte masticatoria, toda esta parte de la digestión. Eso lo hará ver ustedes mejor en fisiología, porque veamos por acá otras cosas que nosotros aprendemos a conocer. Por lo menos aquí vemos un vasito sanguíneo chiquitico, redondito, con un glóbulo rojo. Esto es un capilar. Son los vasos sanguíneos más pequeños. Por acá hay otro. El glóbulo rojo tiene ese color característico en esta parte, en cualquier lado. Y el músculo liso. Entonces nosotros prácticamente ya conocemos lo que es la parte superior del estómago, ¿cierto? Acá, que es el epitelio, la fosita gástrica. Y a ir bajando, entonces llegamos a las glándulas gástricas. Aquí podemos ver la panorámica. Entonces, la panorámica tiene la luz del estómago acá. Vamos a ponerle números de una vez para situarlas. Entonces, tenemos la luz del estómago donde están los alimentos.
Entonces, los alimentos, esto es una pregunta para ver si ustedes están atentos más o menos o si han entendido. Los alimentos están en contacto con qué parte del estómago íntimamente. Si está la luz. Entonces yo me pongo a mirar, los alimentos lo primero que están en contacto es con esto. Entonces, ¿qué es eso? El epitelio. Entonces, el número 2 es el epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Está cubriendo. De por sí ya les dije, todo el tubo digestivo está cubierto por un epitelio, ¿no? La parte viva, la parte que hace la función. Pero el epitelio no es así plano, sino que el epitelio no es así plano, sino que él se profundiza. Entonces, ¿qué sería el número 3? Acá también lo tenemos. Yo puedo saltar de aquí a aquí, pero aquí hay un hueco. ¿Cómo se llama eso? Entonces, la fosita gástrica. Sí, la fosita gástrica en corte longitudinal y el 4, la fosita gástrica en corte ¿qué? Sí, transversal. Transversal. Todo esto es la mucosa viene de acá hasta la muscular de la mucosa. Todo eso es la mucosa. Entonces, fosita gástrica, esto es lámina propia. Entonces, ¿qué hay debajo de la lámina propia? Esto. Número 5, las glándulas gástricas. Están en la mucosa. Son miles de millones cubriendo el estómago porque el estómago es grande y las glándulas son microscópicas. El número 7 sería la muscular de la mucosa. Entonces, si usted tiene una úlcera en el estómago, quiere decir que desapareció todo esto aquí, haga una lesión en sacabocados y llegó hasta por acá. Por acá. Queda un hueco aquí, un huequito que se ve rojito porque estoy mirando ya al fondo los vasos sanguíneos. Entonces, la úlcera desaparece nuevamente, desaparece el epitelio, desaparece la lámina propia y si es más profunda desaparece la muscular de la mucosa, que es el número 7. Y puede llegar a ser más profunda y perforar la siguiente capa, que es la submucosa. Y perforar la muscular y finalmente se sale el contenido gástrico hacia la cavidad peritoneal. Eso es, inclusive esa úlcera, toca operarla inmediatamente porque eso se forma una peritonitis química. Eso, la perforación del estómago es una urgencia quirúrgica, además de que duele bastante, ¿no? O sea, el paciente tiene síntomas rápido y los cirujanos hacen el diagnóstico rápido. Porque tiene gastritis anterior o problemas de úlceras antes. La gente a veces no acude, lo principal que uno se debe hacer cuando tiene problemas gástricos crónicos es tratar de obtener la endoscopia. Porque se ponen a tomar omeprazol, genoprazol, alcacercer, todas esas cosas, remedios, bicarbonato. Y la úlcera sigue creciendo, entonces hay problemas de no tener una endoscopia a tiempo. Cuando ya está muy mal y se le hace la endoscopia, ya están en estados avanzados de cáncer, que es difícil pues revertirlos. En el número 8 tenemos la submucosa, que es tejido conectivo denso irregular. El número 6 nos expresa una arteria, observen la sangre adentro. El endotelio, que son esas celulitas chiquiticas que recubren internamente ese canal que se llama arteria o ese tubo. Y la capa muscular, más o menos grande. Por acá también hay otros vasos venosos con paredes delgadas. O esta vena en corte longitudinal, yo la conozco por los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, dice uno, es una vena, tiene... Bueno, el número 9 que ustedes observan en la parte superior, como es el estómago, es la capa muscular. Y nosotros sabemos que la primera capa que nosotros vemos en el estómago es la oblicua interna. No importa el corte. Si yo voy por la submucosa y toco una capa muscular, esa es la oblicua interna. Luego viene la circular media y la longitudinal externa. Pero esta acá sería la oblicua interna por ubicación, ¿no? Acá tenemos otro vaso sanguíneo. Y observe, la submucosa se hace grande porque la submucosa puede formar pliegues. Cuando uno mira el estómago, tiene pliegues. Si la persona está en ayunas, usted abre el estómago y el estómago está lleno de una baba, bastante baba, o sea, moco. Es el moco que se ha producido para proteger el epitelio y la mucosa cuando llegue el ácido en la digestión.
Cuando llega el ácido cae encima del moco, entonces no hay problema. Y el ácido va perforando el moco poco a poco y se siente esa sensación de hambre. Cuando el ácido está que toca el epitelio, se siente mucha hambre. Luego viene la comida, se revuelve el moco, el ácido y todo, y entonces no pasa nada. Y volvemos al ayuno, y empezamos el ayuno, entonces el epitelio empieza a producir moco. Por eso es importante no comer a toda hora, sino comer en unas horas espaciadas para que haya suficiente protección. ¿No? Para las personas jóvenes, pues pueden comer cuando quieran, pues, todo lo tienen joven y pues todavía tienen kilometraje por delante, ¿no? ¿Alguna pregunta de acá, de esta parte? ¿Qué tanto son tan jóvenes? César, yo tengo una pregunta, pero de récord. Esto, para los chicos, estaba escribiéndome con André y estaba escribiéndome con Mayden desde la mañana, porque ustedes saben lo chocho que soy yo, ¿no? Ya me conocen. Esto, obviamente las últimas clases pues hemos tenido líos porque no van estudiantes y todo eso. Entonces en la última oportunidad yo les dije que si definitivamente nos íbamos a volver a virtual. El doctor Blanco me dice pues no hay problema, que vamos a mandar a virtual, que no hay lío pues porque no hay lío. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que me escriben los chicos, Mayrin, y me escribe André y dicen que ustedes ya dijeron que podíamos empezar a hacer las clases en forma virtual. Yo quiero saber, porque yo no quiero tener problemas de que alguien me diga ahora allá en la presencial, yo fui hasta la facultad porque quería recibir clases presenciales. Entonces, yo quiero, porque definitivamente, entonces yo lo que quiero saber es si ustedes llegaron a un acuerdo como grupo. Entonces, dígame Francisco, Natalie o alguien del grupo, o usted, Rafa Rojas, si ustedes comentaron el tema, si no, yo me estoy yendo para la facultad ya a dar la clase, porque ustedes saben que prefiero 1000 veces ir, aunque un viernes me tocó solo, nadie fue un estudiante, creo que fue, un estudiante. Y entonces la doctora Clara también, la otra le tocó como con 3 estudiantes, aunque yo he tenido 10, 12 estudiantes, de verdad, los he tenido. Y la doctora Angie una vez tenía 2 estudiantes. Entonces, por eso es que yo quiero que me digan si eso llegaron ustedes a un acuerdo, si yo me voy yendo para la facultad. Pero Disculpen que hay una lista de estudiantes que son los que van a estar allá en el salón de la facultad. Porque es que usted... No, por eso, yo a los chicos que es si ellos... verdad. ¿Qué tal que se vaya uno o 2 chinos a ver la clase y no lleguen ni de computador para ver la clase suya? ¿Sí? Y lleguen y se sienten allá y usted no aparezca por ningún lado. Así le pasó a una estudiante que fue a oír una clase de César, me contó ella, y ese día acordaron hacerla virtual. Esa es la situación que hay. Sí. No, el día que yo fui estaban 3, 2 eran del grupo que le correspondía, porque yo por bioseguridad, siguiendo la norma, yo reviso quiénes están. No por pasar lista, como yo les digo, es por cuidarnos. No, entonces yo me voy para la facu, César y Clarita, hay que hacer un dibujo de una vellosidad intestinal. Yo ahorita ya les escribí a ellos, entonces por lo que están diciendo César y Clarita, yo voy a ir hasta la facu. Yo creo que es mejor. Y sí, lleva la lista. Es mejor porque es mejor si se hace un acuerdo, si se hace un previo acuerdo ya de la próxima clase, si podemos... No, ellos ya dijeron, ellos ya me escribieron que sí, pero entonces ellos ya me escribieron, André y yo tengo aquí el correo. De los 2 grupos, de los... Mayrin y André me escribieron que era virtual, yo lo tengo acá. Lo que sucede es que grupos. Son dos grupos. No, de los que asisten, Jaime. De los sí. que asisten, mira, son 4 grupos. Sí, claro, ya no, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que como me quiero que me digan si todos. Sí, para ahí está la lista. Tratar de comunicarse con ellos a ver si usted de pronto la puede ir de la casa. Uy, pero... No, es que espere. Es que yo quiero es que lleguemos a un acuerdo para que de aquí en adelante, a partir de mañana, definitivamente no hay que hacer clases virtuales. Pero de pronto, hoy, tú ya me dijiste, yo ayer hice virtual, o sea, por mí no hay problema que tú hayas hecho virtual, pero a partir de hoy, como es llegar a un acuerdo con ellos, ¿cierto? Sí, y que ellos digan, sí, no tenemos problema, todo yo te entiendo. Y chévere, listo, y todo, de aquí en adelante todos vamos para virtual. Entonces yo creo que es mejor como ir para evitarme problemas, así yo esté hoy solo.
me importa un carachas, que ustedes ya me conocen, ellos y ustedes dos, ya saben cómo soy yo, porque eso no, a mí me resbala, como dicen ellos mismos. Listo, voy a empezar, yo los escucho, sigo escuchando, pero yo me estoy alistando para viajar. Listo. Hoy le toca al Siga, grupo I1, Jaime. Jaime, siga desde el celular. Bueno, aquí está María No, no, José Martínez, está Cristian Camilo. Celular. Bueno, pero es que Viene no taxi. siempre van los Esa tal mismos. cosa, yo no sé qué sí. No siempre. deja, Sí, deja que Clarita está hablando. espere, César. Espere, y ahorita le toma el pelo. Hoy le tocaría al grupo I1, de acuerdo a la distribución que hizo Carolina. ¿Sí? Sí, Del grupo I1, aquí está con nosotros María José Martínez, Cristian Camilo Pérez, espérame, a ver, Pérez, no es de este grupo. No es de este grupo, es del grupo de la. Es que hay unos que sí y otros que no. Está Yuri Paola Rodríguez, Yuri está con nosotros, ella tampoco iría, de acuerdo a lo que estamos diciendo. De hecho, ellos están en sus casas, supongo, por favor, ayúdennos con el tema para que el profe esté tranquilo. no, yo me voy, Clarita, tú ya sabes, como yo le Hay preguntaba, unos que sí y hay unos que no, Jaimito. Lo mejor es ir. yo voy, Yo no sugiero, si todos están de acuerdo, que firmen en una hojita, porque es la única manera de uno tener la certeza, ¿sí no? Hasta el final del semestre, que ya Sí, no quedan sino 2 semanas. sí, o que ellos, los representantes del grupo, me manden un correo en el que dicen que por acuerdo del grupo han llegado a que las clases sean Sí, completamente en los virtuales. grupos. Sí, es mejor, señor. yo hablo con ellos. Es Por eso mejor, es estaba mejor. preguntando a Rafa Rojas que si estaba en el centro de estudios, pero por mí no hay problema, no tengo problema. Ujú. Tú Sí, sabes no, que yo antes vivo en la facultad, lo que pasa es que ahora no, yo llego y me puedo no, estar. el tema es por seguridad, que uno no Sí, debe ir. Yo fui ayer, por ejemplo, no me gustaría ir hoy, porque no me bueno, gusta ir todo. vamos porque le estoy saboteando la clase, César. Listo, Ok, sí, sigue. ya digo, listo. Listo, César. Bueno, Siga. ok. Entonces vamos a seguir. Esto sería todo lo que tiene la panorámica del estómago, como ustedes lo están observando, ¿no? Nos da una idea de cómo está hecho el órgano, cómo funciona, cómo se defiende del ácido, cómo no la gastritis. Por lo menos las prostaglandinas son unas sustancias que ayudan a producir moco, pero son inhibidas por la aspirina y son inhibidas por los AINES como el naproxeno, el diclofenac, Motrin, todas estas cuestiones, ibuprofeno, ¿no? El Advil es el ibuprofeno. Eso empeora la gastritis. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de prostaglandinas y el ácido actúa mejor porque se produce menos moco. Eso con relación a eso que comentaba ahorita sobre el diagnóstico no solo se hace por endoscopia, ¿no? No solo lo hace el gastro. Sí. Es un diagnóstico sintomático. Inicialmente, el médico primario de uno le da tratamiento, le dice algunas medidas de higiene en su alimentación y con relación al ambiente, a bajar el estrés. Por ejemplo, a finales de semestre la gente se enferma mucho del tema, porque no comen, no duermen, mucho tinto, estrés, bueno, todo eso. Si ya no mejoran en un periodo de tiempo de control, mes, 2 meses, que le den la cita, ahí sí viene el tema de la endoscopia para hacer el diagnóstico. O sea, la endoscopia no se la hacen de entrada a casi ningún paciente. A ningún paciente, a no ser que esté vomitando sangre, que ya eso es otro tema, otro nivel de daño a nivel de la mucosa. Sí. Lo que pasa es que también hay muchas veces que estos pacientes lo ven en el sistema primario y llegan y no les mandan la endoscopia, o sea, y siguen y son crónicos. Eso es diferente, sí, es distinto a lo que yo estoy diciendo. Bueno, ¿sí, no? listo, Bueno, sigamos. entonces vamos a seguir mirando lo relacionado, bajando con el sistema digestivo. Esta es la misma vista, pero como de otro ángulo. Observamos la muscular de la mucosa y la mucosa es todo lo que hay arriba. Perfectamente vemos el epitelio cilíndrico simple mucosecretorio y la fosita gástrica.
Por estos lados, las fositas gástricas de cortes transversales, longitudinales así, largo. Y transversales cuando tú cortas así y de pronto miras de frente. Entonces, aquí está el epitelio, sus núcleos. Las fositas gástricas aumentan el área de contacto. Y acá las glándulas gástricas, que por su el aumento que tenemos acá no es suficiente. Y aquí está la muscular de la mucosa y lo que está debajo sería la submucosa. Importante, en el esófago no hay glándulas en la submucosa. En el esófago no hay glándulas en la submucosa. En el esófago sí las hay, las glándulas que vimos, las glándulas esofágicas. Continuamos nuestro camino por el sistema digestivo. Bueno, acá es para decirle a ustedes que 1 es la luz, 2 es la mucosa, 3 es la submucosa, ¿sí? Cuando llegamos hacia la parte final del estómago, cambia la arquitectura que estábamos acostumbrados a ver en la mucosa. Entonces vemos el epitelio cilíndrico simple, sigue, pero las fositas gástricas son profundas. De acá hasta por acá, son muy profundas. De esta manera, las fositas gástricas, al ser profundas, tienen más células cilíndricas mucoprotectoras. De acá, más células. Y las glándulas gástricas tradicionales, con células principales y varietales, se van a convertir en unas glándulas tubulares simples también, pero que van a producir material alcalino, moco. Se llaman las glándulas pilóricas. Entonces, estamos saliendo del estómago en este sitio conocido como el píloro. Características importantes, pues muy diferente ver estas glándulas que son como estos anillitos de unas glándulas tubulares simples. En los cortes se ve así, se ven estos, las glándulas pilóricas. Y unas fositas gástricas bastante profundas que producen mucho moco y que con el material alcalino de estas glándulas pilóricas y el moco hacen que el ácido que está saliendo del estómago, que lleva un pH supremamente ácido de 1.5, no me vaya a dañar las células del píloro. Las glándulas pilóricas, lo mismo que la gran cantidad de moco que hay producido por estas fositas gástricas y protege el epitelio. Una película de moco y el ácido pasa como por encima, como por decir así. Hay personas que pueden tener úlcera porque presentan agenesia de estas glándulas. No presentan glándulas pilóricas. Los estudios lo han demostrado muchas veces. Ahí le ponemos los números. Entonces, tenemos los diferentes números. Vemos nosotros que ustedes los pueden leer acá. Los pueden repasar. Y entramos ahora al intestino. En este intestino delgado vamos a ver todas las capas. Entonces, si yo miro acá, por lo menos digo, bueno, esta parte de acá, ¿cómo se diferencia del estómago? Pero es la mucosa. Llega hasta aquí, hasta la muscular de la mucosa. Luego sigue la submucosa, que es esta capa de acá. Posteriormente sigue la muscular externa, que son estas dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. Eso se llama muscular externa, las dos capas. Y después de la muscular, sigue la capa serosa, que va de acá hasta acá, la superficie. Y se plegó para otro. Entonces vuelvo y la repaso. La mucosa, esta es la luz por donde pasan los alimentos en el intestino delgado. Como les estoy diciendo, estamos en el intestino delgado. Esta es la luz, la mucosa. La muscular de la mucosa separa a la mucosa de la submucosa, que es esta. Luego viene la capa muscular que tiene dos. La circular interna, que viene en esta disposición, y la longitudinal, que va en esta disposición. En medio de las dos musculares se encuentra esto clarito. Es el plexo mientérico, que tiene las neuronas ganglionares que mueven el intestino, que mueven estas dos capas musculares principalmente. Vamos a analizar entonces las partes nerviosas del intestino que forman el peristaltismo. Vamos a ver este plexo luego más grande, las neuronas, pero también hay otro plexo acá, entre la muscular y por este sitio es difícil de verlo. Está el plexo submucoso del sistema nervioso autónomo mientérico, submucoso. Han decidido llamarlo plexo nervioso del sistema nervioso entérico interno al que está adentro.
y externo al que está entre el músculo. O sea, al mientérico se llamaría externo, al submucoso se llamaría interno, como para hacer las cosas más fáciles. Entonces ahí los tenemos. 9 es el epitelio plano simple, el mesotelio, que junto con 8 forma la serosa, o sea, el peritoneo que cubre el intestino. 7 es la capa longitudinal externa. 6 es la circular interna, que está en todo el tubo digestivo, excepto en el estómago, que hay una oblicua interna. Yo lo dije. ¿Sí? En el estómago hay una oblicua interna y existen estas dos mismas. La submucosa, que tiene muchos vasos sanguíneos, observen acá. Tejido conectivo denso, células, linfáticos, etc. Si yo me pongo a mirar el estómago y el intestino, empiezo a ver las diferencias, si empiezo a estudiar la mucosa. Entonces, lo veo acá con el número 2, veo que en el intestino salen como unas montañas. Aquí una, y aquí sale otra montañita. Y aquí otra como más gruesa. Sube y baja. Entonces, la primera característica del intestino es que el intestino presenta vellosidades intestinales. Las vellosidades están cubiertas por el epitelio del intestino. Un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades en la superficie. Y esas microvellosidades se llaman borde estriado. Entonces, el epitelio se le dice que es cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Qué vamos a ver más? La lámina propia, esta es la muscular de la mucosa, el número 4. Entonces, todo lo que hay hacia arriba es lámina propia, todo esto. Inclusive, mire, la lámina propia se mete y forma las vellosidades. O sea que si a mí me dicen, ¿qué tejido es este que está en medio de la vellosidad, debajo de los epitelios? Es la lámina propia. Eso lo vamos a ver con más aumento, ¿no? Para que usted lo vea. Pero las vellosidades llegan hasta acá. Ellas mueren. Este es el pie de la vellosidad, vean. Mueren aquí las vellosidades. Y sigue la lámina propia. Entonces, en lo que sigue la lámina propia vemos estos tubitos, con el número 4, con el número 3. Esos tubitos se llaman glándulas intestinales. Son como un dedo, cilíndricas simples, como un dedo hueco, y las alrededor tienen sus glándulas. Glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Mira, acá hay otra, etc. ¿Alguna pregunta relacionada con esta parte? Aquí la hemos ampliado, entonces tenemos la mucosa. Esta es una mucosa. Vemos las vellosidades. Salen hacia la superficie a hacer absorción. Sigue la lámina propia, pero en la lámina propia están ya las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. En la parte profunda, ya pegándose a la muscular de la mucosa, que es esta, ¿cierto? Ahí se le da, ubicarlas a ustedes, se le da más nombres. Entonces, la luz, la vellosidad, pero está en corte transversal. El epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple con borde estriado, lo vemos acá. Pero el epitelio presenta estas células blancas que están llenas de moco. Entonces, en el intestino sí tenemos nosotros células caliciformes. Y a medida que tú bajas en el intestino, entonces tengo duodeno, yeyuno, ilion, colon. A medida que baja, aumentan las células caliciformes porque ellas producen lubricación. Yo cuando bajo ya he hecho la absorción, necesito ya lubricación sobre las paredes del intestino, que le da el moco que producen estas células caliciformes. Entonces, entre más abajo, más lubricación. Entre más arriba, más absorción. Esto que estamos viendo aquí es un intestino del ilion, la parte de abajo. Entonces, por eso hay muchas células caliciformes productoras de moco. También producen cialomucinas, sulfomucinas que inhiben el crecimiento de las bacterias o las destruyen. Ahí vemos la vellosidad. Es decir, epitelio lo veo acá, mire, se ven las células rojizas. Pero entonces yo quisiera que ustedes vieran el epitelio de esas células tal como es, ¿no? En la parte de arriba, por lo menos en la parte del duodeno, son las partes más superiores. Esperen, ¿qué pasa? Esperen, llego a esta diapositiva. Acá. Vamos a prender la cámara.
César tiene el micrófono apagado. Creo que les está diciendo la forma de las vellosidades digitiformes, ¿cierto? Está hablándole sobre eso. Ya, Sí, bueno, ya ya. lo encendió. Ajá. Sí. Entonces quería decirles que cada célula de estas, mira, aquí sí vemos el epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Cada célula de estas es una célula cilíndrica que en la punta tiene 10.000 pelitos que se llaman microvellosidades. Entonces 10.000 aquí, 10.000 aquí son 20.000, 30.000. Entonces, como son tan densos, lo que yo veo es un reborde que se llama chapa estriada. ¿A qué corresponde? A las microvellosidades. Entonces, la palma de mi mano es la célula, como les explico así acá. ¿Sí? Entonces, aquí está el núcleo, está el citoplasma y salen prolongaciones. Son las microvellosidades. Pero son 10.000 por célula, lo cual aumenta el área de contacto ostensiblemente. Aquí estoy mirando arriba, las vellosidades están en corte transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro acá y corto mis dedos totalmente, quedo ñoco, ¿no? Corto mis dedos totalmente y les pongo de frente así, ustedes van a ver esto. Entonces, estos son vellosidades, perdón, en corte transversal, por eso las ven redondas. Esto sería la piel del corte de los dedos y son los espacios entre los dedos. Entonces, estos son vellosidades en corte transversal. ¿Qué tantas células caliciformes ven ustedes metidas en esas vellosidades? ¿Muchas o pocas? Observen acá una, acá otra, acá otra. Son blanquitas, ¿cierto? Ahora miremos este, que es una vellosidad que queda más arriba, ¿cierto? Es una vellosidad que queda hasta el duodeno. Entonces viene la vellosidad más células caliciformes, más células caliciformes, ¿sí? Y por eso yo lo puedo saber. Es una célula cilíndrica, una caliciforme, una cilíndrica. Estoy abajo, estas son cilíndricas, no se denotan bien, pero hay caliciformes. Pues en el duodeno hay muchas células absorbentes y pocas caliciformes. En el yeyuno, miti-miti, y en el ilion, como lo vemos acá, predominan las células caliciformes. Y más en la figura que estábamos viendo nosotros, que era esta, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Acá. Ten en cuenta que hay muchas células caliciformes y hay muy pocas células absorbentes. Aquí vemos la luz, observamos la lámina propia, el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Este es el eje de la vellosidad en corte longitudinal. Esto es una vellosidad en corte transversal. Aquí termina la vellosidad y el 6, las glándulas intestinales o pistas de Lieberkühn que están acá, observenlas. Todas estas células que están aquí abajo son linfocitos y células del sistema inmune y fibroblastos que están llenando la lámina propia. También puede haber músculo liso dentro de las microvellosidades, como lo vimos en la clase. Y la muscular de la mucosa sería el número 7. El número 8 sería la submucosa y el número 9 sería una vena pequeña. Y el número 9 sería como un músculo liso, como de una arteria. Les dejo los números para razón de estudio. Resulta que si yo llego y miro acá en este punto, donde muere la vellosidad, sigue la lámina propia antes de llegar a la muscular de la mucosa. Acá, en este punto, ¿sí? Entonces ahí voy a encontrar las glándulas intestinales, las cuales estoy viendo acá. O sea, aquí muere la vellosidad, esta es la muscular de la mucosa, y veo las glándulas intestinales o pistas de Lieberkühn. Son como tubitos, como dedos, pero están al corte transversal. Estos son los núcleos, tienen células caliciformes, y tienen estas células rojas que se conocen como células de Panet. Pane-TH, ¿sí? Las células de Panet producen lisosimas y sustancias antibactericidas. O sea que empiezan a encontrar más hacia abajo del intestino que es menos estéril. El duodeno presenta pocos linfocitos y pocas células de defensa, pero a medida que bajamos, aumentan las bacterias y aumentan los linfocitos y aumentan las células de defensa y los elementos linfoides de defensa porque aumentan las bacterias. Por lo menos cuando termina el intestino en el ilion, es un sitio lleno de bacterias ya. Pero está protegido por todas estas células de defensa para que no vaya a ser invadido y vaya a causar por lo menos una peritonitis, una enfermedad intestinal grave, ¿sí? De las células de Panet se ven rojizas
y tienen gránulos de lisocima. Vamos a seguir mirando entonces. Ahí están los números y ahí se les deja lo que tienen que grabar. Si nos vamos hacia la parte de afuera, vemos las capas musculares. Aquí es para tratar de mostrarles el plexo mientérico. Digamos, el plexo mientérico que causa los movimientos peristálticos se ve muy bien. Esta es la capa circular interna del intestino y esta es la capa longitudinal externa. Y por encima del intestino está cubierto por una cobija que llama el peritoneo, una membrana, ¿sí? El peritoneo tiene tejido conectivo laxo y células planas encima. Esas células planas se llama mesotelio, que es un epitelio plano simple que cubre el tejido conectivo debajo del peritoneo que tiene vasos sanguíneos y que cubre todas las vísceras abdominales, no solamente el estómago, sino el intestino también, el vaso, parte del hígado, etc. Los riñones. Tal vez los órganos retroperitoneales no están cubiertos por este mesotelio. Ahora, el mesotelio con tejido conectivo también se llama serosa. Entonces, la serosa de los intestinos es el peritoneo visceral. La serosa de los pulmones es la pleura visceral. Y la serosa del corazón es el pericardio visceral. Las serosas dan una enfermedad que llaman serositis, donde todas estas membranas se inflaman y causan mucho dolor, un ataque con anticuerpos al tejido conectivo, sobre todo, que queda en estas partes. Eso lo vemos en una enfermedad que se llama lupus, lupus eritematoso sistémico. Ustedes están en la edad que mujeres jóvenes son las que padecen de lupus. Y esa enfermedad puede ser muy grave porque puede dañar también el tejido conectivo, o sea, la membrana basal del riñón y ocasionar entonces la muerte. Vamos a seguir hacia adelante, entonces ya conociendo lo que es una serosa, que es lo que cubre el intestino, la cuarta capa. Si no hay partes del intestino que no tienen esas células planas encima de la serosa. Entonces, ahí se llama adventicia. ¿Dónde? En el esófago torácico y cervical no hay células planas, no hay mesotelio. Entonces ahí la capa se llama en el esófago, que se llama adventicia. De resto, todo está cubierto por serosa, excepto cuando vamos llegando al canal anal. Entonces se repliega el peritoneo, se devuelve por la pared y queda un área sin ese epitelio plano, ese mesotelio. Entonces, ahí en esa parte terminal del intestino, en el canal anal, tenemos nosotros que hay adventicia. Adventicia más mesotelio igual a una serosa. ¿Sí? Serosa, le quito el mesotelio, se forma adventicia. Es muy sencillo de ver. Son sitios por donde también viajan los nervios y tienen vasos sanguíneos muy pequeños. Entonces, ahí están nombrados cada uno de los que les dije. Están sus respectivos números. Al ampliar entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, vemos el plexo mientérico. Y las neuronas, como las vimos, son redondas con unos punticos por dentro. Punticos son los nucleolos. No es que se vean mucho las neuronas, a veces se ven así como por el color que tienen. Pero una a una que yo vea bien, esta, redondita con su nucleolo. Por ahí algunas así como por acá. Esta que está acá, miren, la neurona y el nucleolo. Son neuronas ganglionares que están moviendo el músculo liso para que haya peristaltismo. Hay unas enfermedades que son congénitas donde a partir del colon transverso, de la mitad del colon transverso hacia allá, no migran estas neuronas. Estas neuronas vienen del sistema nervioso primitivo, de los ganglios de la placa neural, ganglios espinales que llaman, no, las crestas. Vienen de las crestas neurales y se van deslizando por los 7 metros de las capas del intestino, por lo tanto son muchísimas y están intercomunicadas con ellas formando esos plexos. El plexo mientérico que lo estamos viendo acá y el plexo submucoso que estaría entre la muscular y la submucosa. Esos niños que nacen sin esas neuronas comen y se van llenando, pero el colon, como no tiene movimiento desde el colon transverso ni colon descendente hacia allá, entonces se acumula el alimento y el niño puja, el niño no puede hacer deposición, el niño tiene como inflamación y resulta que es que no le está funcionando el colon en ese lado.
¿Qué hay que hacer? Pues hay que operarlo, hay que abrirlo, sacarle el colon que no tiene neuronas y tratar de unirle a la parte proximal del recto para que no vaya a desarrollar una enfermedad que se llama megacolon congénito. Quiere decir que el colon donde no está funcionando se acumula y se acumula más residuos y se va inflando, se forma una bola grande que se ve en la radiografía del recién nacido, que lógicamente lo llevan allí porque están muy preocupados los padres porque el niño no hace del cuerpo y porque el niño puja, que el niño ya está vomitando, etcétera. Se llama la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Pero se le dice megacolon congénito. Aganglionar. Sí, aganglionar, porque Ajá. todas las neuronas que están fuera del sistema nervioso se llaman neuronas ganglionares, ¿no? Y porque está en el sistema nervioso autónomo. Entonces, miren qué bonito, se le colocan los números para que ustedes no se pierdan y se les colocan los nombres de esto, que será nuestro documento en el futuro de histología. En el intestino también existen otras cosas, que son que de la submucosa, está acá, se levanta la submucosa y forma unas válvulas grandes que tienen critas de Lieberkühn, glándulas intestinales a los lados y tienen vellosidades a lado y lado. Entonces, al levantarse esto y formar estos pliegues, llaman pliegues de Kerkin, aumentan el área de contacto. Entonces, hay tres formas de aumentar el área de contacto para la absorción, ¿sí? La primera forma es esta, las microvellosidades. Si cada célula de estas tiene de 6.000 a 10.000 cilindritos inmóviles que tienen una superficie, la superficie se aumenta logarítmicamente para hacer la absorción. La segunda forma que nosotros veíamos, que fue la primera, ¿no? Son las vellosidades. Entonces, si yo quiero aumentar el área de contacto, yo en vez de tener aquí un epitelio así, el epitelio aquí como una rueda, pues yo saco excrescencias hacia arriba que cubren, que son las vellosidades. Entonces, las vellosidades es la segunda forma de aumentar el área de contacto. Y la tercera forma es la que les estoy mostrando, que es esta, que de la submucosa se levanta y aparece un pliegue que va a tener vellosidades, que va a tener criptas y muscular de la mucosa, submucosa y aquí muscular de la mucosa, igualmente lo mismo. Pero no siguen las musculares porque este es un pliegue que está en el intestino. Cuando ustedes miran el intestino o el duodeno por dentro, ven como unas rueditas. Esos son estos pliegues grandes que se llaman válvulas conniventes. Válvulas porque el alimento se desplaza siempre en un mismo sentido y una vez se va hacia allá, las válvulas, estos pliegues lo detienen para que no se devuelva y siga en una sola dirección. O pliegues de Kerkin, como los epónimos no están usando porque en realidad no dicen mucho acerca del conocimiento y la memorización de la estructura, se le llaman válvulas conniventes, pero lo van a encontrar también como pliegues de Kerkin, ¿sí? Aquí observamos entonces, ¿no? El borde estriado, el epitelio cilíndrico simple con borde estriado, la lámina propia, algo de músculo liso, ¿sí? Vamos a ver algunas glándulas que tiene el intestino. Entonces tenemos nosotros glándulas que ayudan a la digestión. Están las glándulas salivales. ¿Cómo es una glándula salival? Va a presentar lo que ustedes ven acá, ¿sí? Van a presentar unos lobulillos que están individualizados por estos tabiques. Entonces, el lobulillo, ese sería un lobulillo todo el 2. Y este que está al lado es también otro lobulillo. Y el 5, ese tabique que separa este lobulillo de este, es el tabique interlobulillar. Así está hecha la glándula parótida. Le pido un minutico. Estas glándulas se consideran glándulas salivales mayores. Las salivales menores son las glándulas sublinguales, para que los tengan presente o cuando lean sobre el tema. Y aquí lo que se puede apreciar es la coloración intensa del citoplasma debido a la cantidad de enzimas que hay de proteína para producir esas enzimas que van a ayudar en el proceso Sí. de digestión del alimento, del bolo. Ya llegó el profe.
Sí, entonces nosotros podemos observar que la glándula está hecha de estas bolitas. Yo las puedo individualizar más o menos. Son los acinos que van a producir la saliva. Son los acinos serosos. En este caso, como es la parótida, nosotros podemos observar esos acinos. Uno bien visto, mire, es este redondito que está acá. Produce así saliva serosa. Este es otro acino. Entonces las secreciones que se hacen dentro de ellos se van por unos tubitos muy pequeños que se llaman conductos intercalares, que los podemos ver por acá, y luego drenan a esos grandes, que llaman conductos estriados. Entonces acá tenemos un estriado, otro. Miramos por acá, aquí hay otro, miremos por estos lados, aquí hay otro. Entonces el número 3 son los conductos estriados. ¿Qué hacen ellos? Modifican la saliva. Le sacan, le introducen a la saliva potasio y reabsorben sodio del líquido salivar que se ha producido en los acinos. En la glándula parótida tiene una característica que la estamos viendo. Esto es una glándula que tiene tejido adiposo. Estos son adipocitos. Infiltran la glándula cuando la glándula ya está envejecida. Entonces nosotros podemos ver que la glándula parótida tiene acinos serosos. También hay unos acinos claritos que no los tiene la parótida, que llaman acinos mucosos. Entonces van a producir una saliva espesa, una saliva más viscosa. La saliva que produce la parótida es una saliva líquida. La combinación de las salivas viscosas y líquidas o cerosas van a dar una textura para poder formar el bolo alimenticio. Además, también pues sabemos que la saliva tiene algunas enzimas como las amilasas, como la tialina y esto, pero se considera que no son tan significativas para el proceso digestivo, ¿no? Más que todo evolutivo tiene esto, pero no es que sean muy importantes. Ahí empieza la digestión de los carbohidratos. Eso me hace acordar a mí del primer laboratorio que tuvimos de biología, ya cuando empezamos a estudiar medicina, que tocaba hacer la prueba de Benedict. Y el Benedict era para localizar carbohidratos. ¿De acuerdo, doctora Clarita? ¿No? Bueno. Sí, el color azul que tomaba el tubo, cuando estaban presentes. Cuando Sí, veíamos biología la veíamos abajo con los biólogos, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, hay otra glándula que es la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Son exactamente iguales. Solo que en la submaxilar usted va a ver bastantes acinos mucosos. O sea, no va a haber aquí puros serosos, sino que va a haber algunos mucosos. Y en la sublingual, la mayoría son mucosos. Entonces, uno distingue la sublingual porque la mayoría son mucosos, la submaxilar porque la mitad es mucosos y serosos, y la parótida porque todos son serosos, pero son glándulas mayores, como decía la doctora, se ven a simple vista y tiene conductos que desembocan a la cavidad oral. La sublingual, si no, es una sola. La sublingual son como unas 8 y cada una tiene sus conductos independientes que desembocan hacia la parte posterior de la lengua, en el borde que une con las encías de la lengua, así, en el borde ventral, al fondo está la glándula de este tipo, ¿no? Vamos a tratar de mirar en este poco tiempo que nos queda algunas de las otras glándulas. ¿Hígado de páncreas? Sí, a ver si porque siempre se nos... Antes de eso, quiero recalcarles en el intestino las capas musculares que se ven bien acá. Entonces está la submucosa, estamos saliendo, encontramos la muscular. La primera muscular es la muscular circular. Aquí quedaría el plexo mientérico y aquí está la muscular longitudinal y acá está la última capa que es la serosa, que tiene el mesotelio y el tejido conectivo. Entonces está la muscular externa para ver la parte exterior del intestino. Le pongo los nombres, ahí le pongo los números. Me toca mirar la otra presentación. Voy a ir un momentico. Para complementar con algunos detalles lo que el profe les acaba de decir, la lámina propia es tejido conectivo laxo. Y en el duodeno se encuentra una serie de glándulas que están por debajo de la muscular de la mucosa, están dentro de la lámina propia, que es lo que se llama glándulas de Brunner, no del resto de los segmentos. La diferencia es la apreciación que hacía Cintia. Mientras que las menores no se pueden apreciar macroscópicamente, hay que verlas microscópicamente. Y también están
por debajo de la lengua o están contenidas a nivel lingual, a nivel de los carrillos y en la gingiva y en la parte interna de la unión de la gingiva con el alveolo. Ahí vamos a ver ahorita las dos glándulas mayores que nos faltan, hígado y páncreas. Porque ellos van para clase también, ¿no, César? Sí, tienen clase a las 11. ¿Cuánto Sí. falta? Faltan Estamos- 10 minutos. 10 minutos. Ay, sí, Necesitan no sé. pararse, abrir y cerrar los ojos para que lubriquen y poderse volver a conectar. Es que estoy mirando acá la presentación de hígado y páncreas Ajá. y no la... En las láminas, pues yo tengo aquí un atlas que me dieron para que miraran. Si quiere, ahí, mira ahí, ahí está el lobulillo y está lo que mostrarles el acino y el... Aquí tengo hígado, entonces voy a compartir. Para que esto tendrá así. Ok. Ya me vine para acá a compartir yo. Ahí está, César. Es todo suyo. Sí, Pero entonces tenemos nosotros el estoy hígado. diciendo. Ajá. El hígado, al cortarlo, nosotros observamos que está formado por estas unidades hexagonales que están bordeadas por esas líneas interrumpidas, se llaman los lobulillos. Entonces, todo el hígado está formado por miles y miles de millones de lobulillos, el lobulillo se considera como un hígado pequeñito porque es el que hace la unidad funcional y el aporte para todo. Entonces, ahí lo estamos subrayando, ¿sí? Ellos son hexagonales o pentagonales. Lo cierto es que cuando uno mira un lobulillo, en la mitad de todo el lobulillo hay una vena. Se conoce como la vena central del lobulillo. Entonces, observenla ahí, ¿sí? Y en los extremos de los lobulillos, de esos hexágonos, se encuentran tres estructuras que siempre vamos a ver, que es la vena porta, que viene de abajo, desde el hígado, dividiéndose. Esa grande, sí, la arteria hepática, esa es la vena porta, la arteria que tiene un poco de músculo, y ese conductico que está ahí, que es el conducto biliar. Entonces, ¿qué sucede? Que la vena porta y la arteria hepática están entrando al lobulillo con su sangre, pero el conducto biliar está sacando de los lobulillos la bilis, porque en los lobulillos se produce la bilis, específicamente ¿dónde? En los hepatocitos. Entonces los hepatocitos, ustedes ven el lobulillo, ven unas áreas blanquitas y unas áreas oscuras. Las áreas oscuras son los cordones de hepatocitos. Esos son los cordones de hepatocitos. Y las áreas claras son los capilares sinusoides, que están en contacto con los hepatocitos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se llama la circulación portal. Recibe solamente ese nombre, circulación portal. Entonces, la sangre sale de la vena porta y de la arteria hepática en las triadas, que ya la señalamos, sale de ahí, perfora el lobulillo y cae a los espacios blancos, a los sinusoides. Y por esos espacios blancos empieza a discurrir y a discurrir hacia el centro. Y empieza a tener contacto con los hepatocitos y a hacer las 200 funciones que tienen y todo eso, y a secreciones endocrinas y exocrinas. Pero la sangre al final va a terminar en la vena central del lobulillo. Entonces, las venas centrales de los lobulillos se unen entre ellas y entre ellas por miles y forman la vena hepática que sale por encima del hígado. Entonces, por encima del hígado sale la vena hepática y por debajo, por el ilio, entra la vena porta y la arteria hepática. Ah, pero miramos acá, el conducto biliar, que ustedes lo ven ahí en la triada, que es pequeñito, que tiene un epitelio cúbico, esos conductos biliares se van uniendo y salen del hígado como el conducto, ¿sí? Conducto hepático, el conducto hepático izquierdo y derecho, conducto hepático común, luego colédoco y luego desemboca finalmente hacia la vía. Entonces, esos son los lobulillos y el hígado está formado siempre de esa forma. Sinusoides, cordones hepáticos, le entramos la sangre por todos esos lugares, tienen contacto con los hepatocitos y finalmente la sangre desemboca en la vena, o sea que la circulación portal es muy pequeñita, es un trayecto muy pequeñito, pero como hay millones y millones y millones de sinusoides y hepatocitos y de cordones hepáticos, lo podemos ver nosotros en esta forma. ¿Qué pasa en la cirrosis?
Que las células hepáticas se empiezan a multiplicar desordenadamente, se dañan los caminos de los sinusoides para llegar a la vena central, empieza a aparecer colágeno, se obstruye, entonces yo no puedo hacer circulación portal. ¿Qué es hacer circulación portal? Es pasar de la triada, o sea, de la vena porta y de la arteria, pasar a la vena central, hacer ese trayecto. Entonces se daña la circulación portal. Y por tal cosa, la persona pues fallece, ¿sí? Creo que tenemos otra clarita de esas. Espérame, que abajo aquí. Qué pena, pero es que este es un libro electrónico. Ah, voy a borrar. Permítame un momentico. Listo. Para poder borrar todo. Aquí está el detalle del hepatocito. Sí. Entonces, observemos acá que en ese hexágono, en la parte de los hexágonos, en la vena central, encontramos nosotros, mire, la arteria hepática muy pequeña, con sangre que ha llegado desde la entrada al hígado, es puras ramificaciones, pero es la misma sangre. La grande, la aporta, ve que usted que no tiene casi pared muscular, ha llegado ahí también a la triada. Vemos nosotros el conducto biliar. Míralo. El conducto biliar arriba y puede haber abajo otros, ¿sí? Sí, Esos están saliendo del hígado por por la bilis para la digestión. ¿Qué fabrica la bilis? Los hepatocitos. Y los manda por un sistema de conductos hasta llegar a este conducto, que es el conducto biliar. Esa es la triada hepática que está en los... Y en el otro lado vemos la vena central. Entonces estamos viendo cómo es una sola estructura y están llegando los sinusoides, son los espacios blancos. Están los sinusoides, ¿no? En los sinusoides, ustedes ven ahí que en los sinusoides por dentro hay unas células sueltas a veces, son los macrófagos que protegen el hígado, los macrófagos hepáticos. Los macrófagos hepáticos que lo vemos también ahí en esa parte. ¿Sí? Hay células endoteliales. Mira, aquí están los ¿sí? macrófagos hepáticos. Se cuenta usted en este momento cómo vemos los sinusoides, que son los espacios con los macrófagos, y los cordones de hepatocitos. Los hepatocitos siempre miran la sangre de los sinusoides para tener contacto con ella, poder intercambiar. Los sinusoides son capilares tipo 3, capilares con poros, capilares con hendiduras en las células endoteliales, sin membrana basal, dejan salir la sangre muy fácilmente, y eso es lo que necesitamos en el hígado, que haya contacto rápido entre el hepatocito y el sinusoide. Y ese espacio que hay entre los dos se llama el espacio de Dissé, ¿sí? Ese espacio que hay entre el hepatocito y el sinusoide. Espacio de Dissé, ahí caen, los sinusoides dejan salir el plasma ahí, y los hepatocitos ahí tienen microvellosidades, y ellos chupan y van absorbiendo todo, y a la vez van también aportando vitamina K, globulinas, fibrinógeno, todas las funciones del hepatocito. Es una célula fantástica en cuanto a todas las cosas que realiza, y por eso el hígado es indispensable para la vida. Y también por eso es tan fácil hacer trasplante hepático, ¿no? Porque se puede trasplantar un lóbulo. En caso de hígado usted puede funcionar. Permítame, voy a dejar de compartir, voy a buscar el páncreas, César. Sí. Ok. Un momentico para no marearlos con ese recorrido. Es que no hay otra forma de moverse en este libro, no la he encontrado. Es un libro nuevo que me parece, es un atlas bastante bueno. Me lo ofrecieron, lo acepté. Me preguntaron si le iba a recomendar para la biblioteca, y yo creo que sí. No sé si con Geneser tenemos el atlas de Geneser. Sí, en Geneser hay Geneser es muy bueno también, ¿no? Yo no tengo Geneser, por eso es que me pareció excelente. Geneser, hemos visto fotografías de Geneser con la doctora Carmen. Aquí está el páncreas. Sí, entonces miran, el páncreas acá es como una panorámica, como ver el páncreas con lupa. Entonces, lo que yo veo del páncreas al mirarlo es que tiene una cápsula y que está dividido en lobulillos. Entonces los lobulillos se dividen por los tabiques interlobulillares. Todos los lobulillos son como exactos, iguales. Lo que hay dentro de un lobulillo hay entre otros. Entonces ahora vamos a ampliar un lobulillo para observar, ¿no? En la siguiente ya hemos ampliado y observamos
que el páncreas tiene dos componentes esenciales. Uno, que está formado como la glándula parótida por los acinos serosos. Pues todos redondos, esas cosas redondas que nosotros estamos viendo ahí, eso son los acinos serosos. Son por miles de millones también. ¿Qué van a producir los acinos serosos? Las enzimas pancreáticas. O sea, que son como 9 enzimas que ustedes las van a ver, ¿cierto? Ahí están todas las enzimas pancreáticas para rematar la digestión, ¿sí? Tanto la digestión de proteínas como de carbohidratos, hay elastasas, DNasas, RNasas, etc. El acino produce eso. Y al ladito ahí en el cuadro está la otra parte del páncreas, que es el islote pancreático, o los islotes de Langerhans. Ahí están encerrados en ese cuadrito. Los islotes, hay aproximadamente 1 millón de estas esferas en el páncreas. 1 millón aproximadamente. Repartidos en la cabeza, la cola y el cuerpo. En la cabeza estos islotes pueden volverse canceríferos y formar cáncer de la cabeza del páncreas, que también puede ser de los acinos. Es un cáncer bastante agresivo y con una tasa de sobrevida corta. O sea, le dicen a uno que le quedan 3 meses de vida o le quedan 6 meses de vida. Una vez se le pregunta, doctor, ¿cuánto me queda de vida? Y el doctor le dice, le quedan 10, 9, 8, 7, 6. Bueno, miremos acá en el islote pancreático hay 5 clases de células. Yo creo que de pronto tenemos clara una más grande. Sí, César, funcionalmente, ¿a qué llaman? Para aclararles a ellos, el páncreas endocrino y el páncreas exocrino. Sí, precisamente lo estamos hablando, ¿cierto? Mire, en esta, en la del lado izquierdo, vemos el islote, que es el páncreas endocrino. Entonces va a producir glándulas, hormonas. Sí, va a producir hormonas, glándulas, ¿no? Hormonas. Y rodeando ese islote están los acinos. Pero los acinos son esas estructuras ya más redondeadas que tienen un punteado por dentro. Ese punteado se llama simógeno, son las enzimas pancreáticas. Dice que tenemos como a las 12 del día, lo vemos bien el punteadito, como a las... No, este es un conducto. Sí, es un conducto. Aquí se ve algo. Eso se llama simógeno. Yo creo que más abajo hay otro más grande todavía. Sí. Sí, aquí está mejor. Incluso están los conductos. Sí, entonces ahí ven los acinos y esas pepitas chiquiticas son las enzimas pancreáticas, se le da el nombre de simógenos. Ustedes pueden decir aquí, esto es quimiotricinógeno, quimiotricina, elastasa, carboxipeptidasas, todas las enzimas. Por eso no podemos vivir sin páncreas porque primero no podíamos tener digestión para todo esto. Insuficiencia pancreática, las enzimas se pueden dar en pastillas. Cuando el páncreas no produce enzimas, no hay digestión, entonces las heces salen como una especie de diarrea grasosa que se llama estatorrea. Entonces, esa es la parte, y observen ustedes que en esos acinos hay una célula central, que se llama la célula centroacinar, ¿sí? Esa célula centroacinar produce bicarbonato, y produce cerca de 1.5 litros de bicarbonato diarios para neutralizar el pH y el contenido del estómago. Las células centroacinares forman los primeros conductos pancreáticos que llaman intercalares y luego se llaman conductos pancreáticos. No es como no hay estriados como la glándula tiroides. Ahora miremos un poquito si quieren nos devolvemos y miramos un poquito el islote pancreático. Entonces ustedes ven ahí el islote tiene 5 clases de células, pero para su buena información no hay que distinguirlas porque tocaría con inmunohistoquímica. Pero las células que están alrededor y que son más numerosas son las células beta, que producen la insulina, son un 70%. Esas células beta se dañan a veces en los niños o en los jóvenes por anticuerpos, están asociados también a ciertas enfermedades genéticas y no van a producir insulina y van a producir la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, en la cual el individuo tiene que aplicarse insulina porque no la está produciendo. Sus células beta están destruidas o están disminuidas. También vemos en el islote que el 20% para formar un 90% son células alfa. O sea, se ven más hacia el centro y se ven más grandecitas. Las células alfa producen glucagón. El glucagón entonces agarra el glucógeno y lo vuelve glucosa. Agarra el glucógeno de los músculos y lo vuelve
glucosa, o sea, saca las reservas para que no vaya a haber hipoglicemia. Recuerden que la hipoglicemia lo puede llevar a usted a convulsionar y a muerte neuronal. Entonces el glucagón y el heteroglucagón que está en el epitelio del intestino, ese ayuda a que no haya hipoglicemia o es hiperglicemiante. La tercera célula es la célula delta que produce somatostatina, que inhibe la producción de glucagón e insulina, o sea, es inhibitoria. Es una secreción que es para las células que están al lado, se llama secreción paracrina. La secreción endocrina es para células que están lejos. La paracrina es para células que están paralelas o cerca. Entonces eso hacen las células, este tercer tipo de células, delta, y tenemos otras dos células, célula G que producen gastrina. Las que producen gastrina estimulan el estómago a producir ácido para las células parietales. Y las células PP que producen el polipéptido pancreático. Este polipéptido pancreático es muy necesario para la secreción y para la motilidad del intestino. Entonces, el páncreas, esa parte que le estoy nombrando es la porción endocrina del páncreas o el páncreas endocrino. Todo eso. Sí. Y el resto es el páncreas exocrino, Exocrino. que está compuesto por acinos. ¿Qué tiene el páncreas exocrino? Células acinales que producen enzimas. ¿Quién estimula la producción de las enzimas? La secretina, que es una hormona que se produce en una célula de SNET o APUT de estas que nombramos. ¿Quién estimula la producción de bicarbonato? Perdón, la secretina, que son las células centroacinales. La secretina estimula la secreción de bicarbonato. ¿Quién estimula la producción de las enzimas pancreáticas que son hechas por las células acinales? La colecistocinina. Llega la colecistocinina y estimula ahí. Y curiosamente también comprime la vesícula biliar para que bote la bilis, la colecistocinina, que también se llama pancreocinina, porque aquí actúa en el páncreas. Entonces, de esta manera nosotros revisamos que hay un páncreas endocrino y exocrino. El hígado es exocrino y endocrino la misma célula, o sea, no se diferencia. También es mixto, pero el hepatocito es exocrino porque produce bilis y es endocrino porque produce un montón de cosas también que suman a la sangre. Entonces, yo creo que con esto, pues... Acabamos, ya se nos están yendo. Gracias, que estén bien. Váyanse a clase, párense un momentico y váyanse a clase. Chao, César, buen día. Que estén bien. Gracias. Ahí les voy a poner la referencia del libro. Ahora que el profe suba a la clase, yo adiciono eso. Bueno, Chao. Bueno, Clara, feliz almuerzo. Feliz día para todos. No, también. sigo trabajando. Chao. Bueno, ok, ¿tiene clase? ¿Qué?